Madre mía, ¿os fijáis? 2 kilos 378 gramos. El peso normal de Maradona tiene que ser 1,5 kilos. Tío, estamos súper gordos. Os voy a explicar, es muy común esto en los conejitos mascota, sobre todo en los que no hacen mucho ejercicio y en los que comen demasiados premios. Maradona, los premios fuera. Y a partir de ahora a comer sano. Vamos a comer muchísimo heno y además vamos a comer también un pienso especial. Lo más importante para no engordar es la fibra, es la hierba, el heno. Daremos varios tipos de henos distintos, no significa que no coman, pero deben comer al 90% heno. Y el pienso de elección es un pienso obesity o un pienso dental, que son piensos muy fibrosos, que les gusta mucho pero que cuesta mucho digerir, tienen que estar mucho tiempo royéndolos, y haremos más ejercicio. ¿Cómo haremos ese ejercicio? Fijaos Maradona, está como una bola, está todo el día quieto en casa. Hay que moverse más, macho. Cogeremos en la terraza de casa y lo soltaremos para que juegue. Esto es un círculo vicioso. Cuanto más gordo está, más tranquilote se vuelve, menos le apetece moverse y lo que come, todo va a la papada y al lomo, porque los conejitos engordan fundamentalmente en la papada y en el abdomen, en todo el lomo. De tal manera que, fijaos, se nos hace casi una bola. De eso nada, ¿eh? Y también, si tenéis ocasión, lo sacaremos al parque o a un jardín. Entonces, en ese momento sí que va a disfrutar. No pasa nada, comerá hierba, no hay problema. La hierba es fibra y la hierba no engorda. Por tanto, le dejaremos corretear libre por el jardín o por el parque o por el campo para que realmente haga ejercicio, se mueva y coma menos. ¿Sabéis que los romanos llamaron a España Hispania, que es tierra de conejos? Los campos de España están llenos de conejitos. Además, allí juegan, corren, saltan, marcan su territorio, se lo pasan bien. Es un animal que corre un montón y que hace muchísimo ejercicio y lo necesita. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en casa? Pues un poco lo mismo, dejarles al menos una hora de ejercicio. Esa hora de ejercicio la podéis hacer en el salón de casa, en la terraza, o en el parque, en el jardín o en el campo. Hay que tener una serie de recomendaciones mínimas para cada sitio, pero se os lo vais a pasar con ellos genial, así que me seguís y vamos a verlo. Ya estamos dentro de casa, en el salón. Mucho cuidado con los cables, con las plantas de interior y por los lugares donde se puedan meter y nosotros no podamos sacar. Electrodomésticos y demás no son buena idea. Así que yo creo que el salón de casa o un cuarto donde no haya nada de cables, nada de enchufes, es un buen lugar. En la terraza, mucho cuidado con las plantas de exterior. Hay algunas plantas que son tóxicas para ellos y además mucho cuidado con saltos que puedan dar y que se puedan meter por el desagüe o por lugares donde puedan caer desde una altura importante. Entonces, nada, siempre muy controladitos y teniéndose en un lugar donde veáis todo lo que pueden hacer. Corren un montón, juegan un montón, se ejercitan, comen plantas, así que fenomenal. El césped lo pueden tomar sin problema. Mucho cuidado con el abono. Y la única precaución contra parásitos externos. Hay que poner una pipeta para que no cojan garrapatas, fundamentalmente pulgas y otros insectos que pueden dañarles. Por tanto, el jardín, un lugar excepcional para pasarlo bien con tu mascota. Silencio, que hoy les hemos hecho una caseta a base de heno y las imágenes son divertidísimas. No te pierdas este vídeo.
Para que podamos ver toda la interacción que tienen estos animales, para que podamos ver lo importante y el papel que juega el heno dentro de su hábitat, para que podamos ver cómo lo comen, cómo juegan, cómo se esconden, la labor que ejerce el heno dentro de lo que es la vida completa de un animal, de un herbívoro, de un roedor. Porque es su vida, y esto es lo que vosotros tenéis que recrear en casa. Un lugar donde ellos se puedan resguardar, donde ellos puedan interactuar, donde puedan comer, porque todo este heno es completamente comestible. Así lo debéis recrear. Yo además he puesto unos túneles ahí abajo, donde veis que se esconden, donde además las cobayas pequeñitas que hemos traído, bueno, es que no os lo perdáis, porque habéis visto un poco las que entran y las que salen. Pero ahora mismo tenemos aquí dentro 12 animales. Fíjate en este pequeño montón de hierba, ¿no? Para que veáis lo importante que es. Porque además todos estos animales que tenemos aquí son presas en la naturaleza. Necesitan de cobijos donde poder desaparecer del mundo y estar tranquilos. Y esto es precisamente lo que hace el heno. El heno no dejan de ser hierbas secas, que cuando el animal las ingiere y las consume, además cumplen la buena función de desgastar los dientes. ¿Qué tipo de heno debemos aportar? Pues cuanto más variado mejor. Tenemos heno de diente de león, heno de manzanilla, heno rico en fibra. Hay un heno muy interesante de la gama de Naturalis, que es un heno de pradera multifloral que está cultivado en los Pirineos. Y esto lo que hace al fin y al cabo es este gran cúmulo de heno, que por cierto estas pacas las tenéis con Naturalis, pacas de 5 kilos, que ojalá tengáis este espacio donde poder proveerles este enriquecimiento ambiental. Pues bueno, al fin y al cabo lo que conseguimos son hogares, casetas, lugares donde van a comer, donde van a interactuar y donde los animales se van a sentir realmente cómodos, alimentándose de un modo perfecto y refugiándose como a ellos les gusta. Seguro que a muchos de vosotros os molestan esos ruidos, petardos, tracas, esos sonidos de verbena, típicos o tan típicos de las fiestas populares. Pero, ¿cómo le afectan esos sonidos a nuestras mascotas? Vamos a ver el vídeo. Venga, lo vamos a explicar en base a 4 fases. La primera es identificar cómo saber cuándo el animal está sufriendo ansiedad, estrés o miedo, que al fin y al cabo es lo mismo. Es fácil cuando suenan petardos, porque en un estampido grande, en un petardo gordo, el animal va a reaccionar de 2 maneras: o se queda muy quieto con sus orejas agazapadas, o sale corriendo muy rápido. Pero cuando ese sonido se mantiene durante el tiempo, o el estímulo de estrés se mantiene durante el tiempo, es más difícil de identificar. Podéis ver que el animal se acicale más de la cuenta, que quiera estar escondido prácticamente todo el día, que se muestre incluso agresivo o que coma y beba compulsivamente. Cualquier cambio de comportamiento normal del animal es un signo que está denotando estrés, ansiedad o miedo. Punto 2. ¿Qué medidas puedes hacer tú en el momento directamente para que el animal se sienta más confortable? Primero, intenta evitar esas zonas de ruido y ese estrés al que el animal esté sometido. Pero si es un animal que está acostumbrado y calma con que vosotros lo cojáis, simplemente es que lo toméis y que lo calméis con vuestro cuerpo. Y un truquito que siempre explico, poniendo nuestra mano, tapando oídos y tapando ojos. Esto hace que el animal se encuentre arropado, se encuentre protegido y se calme. Tercero, nunca le grites.
siempre hay que intentar tratar esta situación de la manera más calmada posible. El animal lo único que quiere es estar tranquilo y estar en un sitio con la mayor calma, sin personas, e incluso podéis utilizar la penumbra para que ellos se encuentren más cómodos. Les va a gustar refugiarse, vamos a proveer refugios como los que estáis viendo, vamos a proveerles de lugares donde se pueda refugiar, podremos poner más heno y estos túneles donde a los animales les gusta refugiarse cada vez que se sienten amenazados. Esto va a ir muy bien, estas medidas, junto con la calma, junto con un lugar que esté relajado, van a hacer que el animal baje sus niveles de estrés, se encuentre más calmado y aumente mucho por ello su confort físico. Y 4, si estos ruidos se van a mantener durante mucho tiempo o podemos hacer poca cosa para combatirlos, lo que tenemos que hacer ya son medidas más radicales. Nos podemos plantear incluso sacar al animal de nuestra casa y llevarlo a otro lugar más tranquilo, y métodos que eliminen el estrés de los animales. Los palos son muy buena idea para los conejos porque los van a roer, los van a cambiar de sitio y descargan su estrés con ellos. Es una buena medida para la jaula, pero también juguetes con cuerdas, como el que estáis viendo encima de mi mesa, o incluso el uso de alimentos que a ellos les gusten, snacks que podamos premiar para, ya que tienen ese estímulo malo, intentar reconvertirlo hacia estímulos positivos. ¿A alguien se le ocurre qué hago metido entre esta planta? Pronto lo vais a adivinar. Id pensando, a ver si sabéis de qué plantita se trata. Pues este ramillete que hemos cortado, ¿algunos ya lo sabéis? Sí, lavanda. Pero lo vamos a dejar aquí porque tiene mucha relación con este vídeo. Este vídeo trata sobre cómo mantener libres de insectos, libres de moscas, de mosquitos y otros parásitos externos a nuestras mascotas. Vamos a hablar de conejos, pero también es extrapolable a otros pequeños roedores, ¿vale? Como podrían ser hámster, cobayas o chinchillas. La primera pregunta es obvia: ¿por qué tenemos que mantener libre de insectos a nuestras mascotas? Pues muy claro. Primero porque un simple hecho de higiene, de comodidad y de salubridad. Es decir, nuestros animales tienen que estar limpios, sanos y libres de insectos. Para ello tenemos que limpiar bien la jaula, prestando mucho hincapié a los esquineros, que sabéis que ellos los utilizan como letrinas y que es donde más se suele acumular. Pero además mucha precaución también al lugar donde tenemos puesto el bebedero, porque el bebedero a veces tiene fisuras o incluso a veces la propia bolita no cierra bien y sabéis que gotean. Bueno, pues aquí mucho cuidado, porque los lugares húmedos son lugares que son especialmente favoritos o los predilectos por las moscas, donde pueden depositar sus huevos y donde pueden, bueno, pues verse atraídas por ese cúmulo de porquería con cúmulo de humedad. Por eso vamos a limpiar bien, por lo menos una vez a la semana, bien toda la jaula, y las letrinas, los esquineros de la jaula, los lugares que más utilizan, esos prácticamente a diario, sobre todo en épocas en las que, como ahora, hace calor y tenemos que tener un poco más de atención con estos insectos, de mantener alejados los insectos. Y bueno, sí, me habéis visto arrancar lavanda. ¿Qué relación tiene? Bueno, pues hay plantas como la lavanda que tienen propiedades contra insectos, o por lo menos repelentes, propiedades repelentes de insectos. Aquí tenéis el ramillete de lavanda que me he traído de nuestro jardín y que estaría muy bien colocarlo cerca de donde conviven nuestros animales. Además, la lavanda, pues una planta aromática que huele muy bien y que para nada es tóxica para los animales. Pero además os he traído otros ejemplos, como la albahaca o la menta, plantas que se pueden utilizar porque tienen, como os digo, propiedades repelentes contra los insectos. Y de ese modo vais a crear en casa un ambiente no solo que huele bien, sino que además va a repeler naturalmente insectos tales como las moscas. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues por no usar insecticidas. Aparte que son malos también para nosotros, al fin y al cabo no dejan de ser productos químicos que son muy contraproducentes también
para los animales. Así que todo lo que podamos hacer de un modo natural como el que me estáis viendo, muchísimo mejor. Y como cuniconsejo, y para terminar este vídeo, tenéis que saber que los conejos, los roedores y otros animalillos pequeños se tienen que desparasitar muchas veces mensualmente, externamente y con una pipeta. Buscad vídeos porque ya os lo hemos explicado en más ocasiones, pero hay pipetas que simplemente las vamos a colocar en la nuca del animal y los van a mantener fuera y libre de parásitos durante un mes. Y esto es muy importante cuando los animales ya viven o se entran en una época de calor como la que estamos, y razón de más si además los tenemos en un ambiente exterior como el que me estáis viendo.